Organized crime has left behind many dark names in Latin America's history, yet few cast a shadow as deep and divisive as Pablo Escobar. To some, he was the devil incarnate, a merciless drug lord who flooded the streets with blood and cocaine. To others, he was a modern-day Robin Hood, a savior who paved roads, built homes, and gave dignity to the forgotten. His death was meant to close a chapter. Instead, it split a nation in two. On the morning of December 3rd, 1993, Medellin woke up not to silence, but to chaos. The city, long tormented by Escobar's war with the state, now braced itself for his final act, a funeral that would become a national spectacle. The family, fully aware of his complicated legacy, made an unprecedented decision. The funeral would not be private. No velvet ropes, no closed doors. Anyone, friend, foe, or curious onlooker, was welcome to say goodbye. Thousands took up that offer. They came in waves: farmers, politicians, police, ex-lovers, cartel associates, grieving mothers, and children with confused eyes. They carried flowers, worn-out photographs, or nothing at all, but a need to witness history firsthand. Even President Cesar Gaviria, whose government had spent years trying to bring Escobar down, appeared in a rare act of presence. That choice alone sparked controversy. What unfolded wasn't a funeral, it was a collision. Between those who cried and those who spat, between those who prayed and those who screamed, between a myth and a man. The coffin, carried through a sea of hands, was almost torn apart by the mob. Police barricades collapsed. The cemetery became a battleground of memory, rage, and devotion. A priest tried to read a final prayer, but the noise made it impossible. People shouted, some fainted, others climbed walls and tombstones for a glimpse of the casket. In that moment, even the dead were spectators. How did a man blamed for over 4,000 deaths become the centerpiece of such a frenzied farewell? How could someone who declared war on the state become a martyr in the eyes of so many? To understand that, we must go back. Not to the end, but to the beginning. The making of a monster, or a messiah. Pablo Emilio Escobar Gaviria was born on December 1st, 1949, in Rio Negro, Antioquia, Colombia. The third of 7 siblings, he was raised in nearby Envigado, a working-class town outside Medellin. His father was a humble farmer, his mother a school teacher. Their home was modest, money was tight, dreams were few. From a young age, Pablo showed signs of ambition and impatience. He wanted more than his family could provide. School didn't interest him. By age 16, he dropped out. The world he was entering wasn't built with rules. It was built with shortcuts. At first, the crimes were small. He stole tombstones from local cemeteries, scrubbed off names, and resold them to unsuspecting buyers. A dark metaphor for the man he would become, someone who profited from the dead. But that wasn't enough. He wanted power, and power required fear. With his cousin Gustavo Gaviria, Escobar formed a street gang involved in petty theft, carjackings, and eventually kidnappings. One of their early victims, businessman Diego Echarri, was abducted for ransom. Even after his family paid up, Escobar ordered his execution. Mercy was never part of the plan. In 1974, he was arrested for the first time, but bribed his way out. That same year, he saw an opportunity that would reshape Colombia forever: cocaine. At the time, the drug trade was in its infancy. Peru and Bolivia produced the raw leaves. The US consumed the product. Colombia was perfectly positioned between them. Escobar moved quickly, eliminating competitors with bullets and building labs deep in the jungle. By 1975, he had orchestrated the murder of Medellin's leading trafficker, Fabio Restrepo. With him out of the way, Escobar absorbed his network. The Medellin cartel was born. What followed was a logistical empire. Cocaine base was shipped from Peru and Bolivia to Colombia, processed in hidden labs and flown in small planes to the US, often via the Caribbean. One of the most notorious hubs was Norman's Cay, a remote island in the Bahamas, transformed into a narco runway with hangars, radar, and armed guards. The first flight carried 220 kilos. Within months, it became a conveyor belt of cocaine. At its peak, Escobar was sending 19 tons of product into the US per month.
The profits were astronomical. The rise of a kingpin. With money came indulgence. In Antioquia, Escobar bought 20 square kilometers of land and built his paradise, Hacienda Nápoles. It was more zoo than estate. There were hippos, giraffes, elephants, lakes, racetracks, and even a bullfighting arena. He imported animals illegally from Africa and Asia, built dinosaur statues, and filled his garages with cars and motorcycles. It was both a playground and a message. I am untouchable. But Escobar wasn't content being rich. He wanted legitimacy. In the early 1980s, he turned to politics. With help from the Liberal Party, he secured a seat as an alternate congressman. The move was bold and dangerous. Many in government suspected his true origin, but few dared speak out. One man did, Rodrigo Lara Bonilla, the Minister of Justice. Lara launched a campaign to expose Escobar's criminal ties. In 1984, he was assassinated. Most believe Escobar ordered the hit. His message was clear: cross me and you die. From that point forward, Escobar became a declared enemy of the state. But he wasn't done fighting. When Colombia signed an extradition treaty with the United States, Escobar responded with a campaign of terror. Judges, politicians, journalists, anyone who supported extradition was a target. He coined a chilling phrase that would define an era: plata o plomo, silver or lead, take the bribe or take the bullet. Escobar versus the state. In 1989, presidential candidate Luis Carlos Galán promised to extradite Escobar if elected. A few weeks later, he was gunned down at a campaign rally. The assassin confessed to being paid $100,000. Again, the trail led to Escobar. That murder changed everything. The Colombian government declared open war. The US offered military aid and intelligence support. Escobar's empire, once shielded by silence and fear, was now under siege. Cornered but still powerful, Escobar made a bizarre proposal. He would turn himself in if Colombia abolished extradition. Incredibly, the state agreed. In 1991, Colombia passed a new constitution banning the extradition of its citizens. Escobar walked into custody on his terms. The prison, if one can call it that, was named La Catedral. Designed by Escobar himself, it featured a soccer field, a bar, a jacuzzi, a waterfall, a discotheque, and even a dollhouse for his daughter. He handpicked his guards. From inside, he continued running the cartel. But power breeds paranoia. When two of his lieutenants were found murdered inside La Catedral, the government finally acted. They planned to transfer him to a real prison. Escobar found out. In July 1992, he vanished through a tunnel he had pre-installed. The manhunt resumed. The country braced for more blood. The last chase. For 16 months, Escobar eluded capture. He moved between safe houses in Medellín, protected by a loyal network of informants and hitmen. The US DEA and Colombian police launched an elite task force, the Search Block. Their mission: bring him in, dead or alive. On December 2nd, 1993, the day after his 44th birthday, they finally closed in. A phone call to his son was intercepted. Using triangulation technology, they located him in Los Olivos, a middle-class neighborhood in Medellín. The raid was swift. Escobar and his bodyguard tried to escape across rooftops. Shots were fired. Escobar was hit, leg, torso, and finally a fatal bullet behind the ear. To this day, controversy surrounds that shot. Some believe it was the police. Others claim Escobar shot himself to avoid capture. His son insists it was suicide. What's certain is this: his body was retrieved from the rooftop and transported to the morgue. The most wanted man in the world was now just another corpse. And Colombia, shattered, confused, and exhausted, prepared for one final scene. A funeral unlike any the country had ever seen. El crimen organizado ha dejado muchas figuras sombrías en la historia de América Latina, pero pocas tan complejas, temidas y al mismo tiempo veneradas como Pablo Emilio Escobar Gaviria. Su muerte debía cerrar un capítulo de horror,
pero en su lugar habría una herida que aún divide a Colombia. El 3 de diciembre de 1993, 2 días después de su cumpleaños y apenas uno tras su caída, Medellín fue testigo de un fenómeno insólito. Mientras el gobierno celebraba el fin del capo más poderoso de la historia reciente, miles de personas se dirigían a su entierro. No era un homenaje oficial ni una ceremonia discreta. Fue un acto masivo, visceral, contradictorio. La familia decidió que el funeral sería abierto, sin listas, sin protocolos. Todo aquel que quisiera despedirse podía hacerlo. Desde temprano las calles comenzaron a llenarse. Hombres de traje, mujeres humildes, ancianos, niños. Algunos lloraban como si hubiesen perdido a un familiar. Otros observaban con frialdad, como testigos de algo irrepetible. El féretro fue sacado de la funeraria entre gritos, aplausos y empujones. La multitud se abalanzó sobre el ataúd. La policía perdió el control. Las barreras metálicas cedieron. En cuestión de minutos, el caos se apoderó de todo. El cementerio Jardinés Montesacro se convirtió en un campo de tensión emocional. Algunos elevaban oraciones, otros gritaban insultos. Una mujer desmayada fue atendida por paramédicos. El sacerdote intentó iniciar el rezo final, pero no se escuchaba nada. Ruido, llanto, confrontaciones. ¿Cómo explicar ese nivel de devoción hacia un hombre acusado de haber asesinado a miles? ¿Qué clase de país despide con flores a alguien que declaró la guerra al Estado? La respuesta no está solo en los crímenes, está en el origen, en la desigualdad, en el vacío que dejó un Estado ausente y que Escobar supo llenar, aunque fuera con dinero manchado de sangre. Pablo Emilio Escobar nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia. Tercer hijo de 7, hijo de un campesino y una maestra rural. Creció en Envigado, donde desde joven demostró ser astuto, ambicioso y profundamente desconfiado del sistema. Abandonó la escuela en su adolescencia. Las calles se convirtieron en su aula. Aprendió rápido. Aquí mandan los que saben intimidar. Sus primeros negocios fueron tan oscuros como simbólicos. Robaba lápidas, borraba las inscripciones y las revendía como nuevas. Era apenas el inicio. Pronto formó una banda con su primo Gustavo Gaviria. Secuestros, extorsiones, contrabando. En 1974 fue arrestado por primera vez, pero sobornó a 2 jueces y quedó libre. Ya había aprendido la fórmula: plata o plomo. Ese mismo año descubrió el negocio que lo cambiaría todo: la cocaína. Colombia estaba estratégicamente ubicada entre las zonas productoras de hoja, Perú y Bolivia, y el mercado más adicto del mundo, Estados Unidos. Escobar entendió que no era solo un negocio, era una industria naciente que prometía millones, y no dudó en eliminar a quien se interpusiera. En 1975 ordenó el asesinato de Fabio Restrepo, el principal traficante de Medellín. Con él fuera, heredó sus rutas, contactos y poder. Así nació oficialmente el Cártel de Medellín. Junto a los hermanos Ochoa y Carlos Leder, montó una maquinaria imparable. Compraban pasta base en el sur, refinaban en laboratorios clandestinos y enviaban cargamentos a Estados Unidos. La logística era sofisticada. Usaban avionetas Cessna con gran autonomía. Aterrizaban en pistas privadas como la de Norman's Cay, una isla en las Bahamas convertida en bodega del narcotráfico. Allí construyeron hangares, depósitos, hasta un hotel privado. El primer vuelo transportó 250 kilos de cocaína, valorados en más de $15 millones. Fue un éxito. En pocos años, Escobar controlaba el 80% del tráfico mundial. Las ganancias se contaban en cientos de millones, dinero que necesitaba lavar, ocultar y usar para blindarse. Fue entonces cuando decidió comprar respeto. En Antioquía adquirió un terreno de 20 kilómetros cuadrados y construyó su reino, la Hacienda Nápoles. Un parque de diversiones con zoológico, pista de aterrizaje, esculturas gigantes, plazas de toros. Importó ilegalmente animales exóticos, hipopótamos, jirafas, elefantes, todo diseñado para impresionar y consolidar su imagen de benefactor. Y funcionó. En las comunas más pobres de Medellín, Escobar pavimentó calles, construyó canchas, donó alimentos, financió escuelas. En un país donde el Estado nunca llegaba, él sí llegaba. El apodo no tardó en aparecer: el Robin Hood paisa. Pero Escobar quería más. Quería poder legítimo. En 1982 logró un escaño como congresista suplente del Partido Liberal.
No era titular, pero tenía inmunidad, pasaporte diplomático y acceso. Por primera vez, un narco entraba en las instituciones del Estado por la puerta grande. No todos la aceptaron. Rodrigo Lara Bonilla, entonces ministro de Justicia, denunció sus vínculos con el narcotráfico. Lo desenmascaró. Escobar fue obligado a renunciar. No perdonó la humillación. Meses después, Lara fue asesinado a balazos. Aunque no se probó judicialmente, todas las miradas apuntaron a él. Su carrera política terminó, pero su influencia apenas comenzaba. Con la extradición como amenaza creciente, Escobar declaró una guerra abierta al Estado. Nació el lema que lo definiría: preferimos una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos. Formó el grupo Los Extraditables, una red clandestina que asesinaba, infiltraba, intimidaba y presionaba al gobierno. En 1989, el candidato presidencial Luis Carlos Galán prometió extraditar a los narcos. Fue asesinado en un mitin. La guerra ya no era solo contra la justicia, era contra la democracia. Las bombas empezaron a explotar. En vuelos comerciales, en edificios oficiales, en calles llenas de civiles. El Estado respondió con fuerza. Escobar propuso entregarse, pero con condiciones: no ser extraditado y construir su propia cárcel. Increíblemente, el gobierno aceptó. En 1991 se aprobó una nueva constitución que prohibía la extradición. Y Escobar se entregó a la Catedral. Una prisión construida por él mismo, con jacuzzi, discoteca, cancha de fútbol y teléfonos para seguir dirigiendo su imperio. Pero ni ahí se sintió seguro. Cuando el Estado intentó trasladarlo, escapó por un túnel secreto. Volvió a la clandestinidad. 16 meses duró la cacería. Fue finalmente localizado gracias a una llamada interceptada a su hijo. El 2 de diciembre de 1993, en el barrio Los Olivos, fue abatido por la policía. O, según otras versiones, se suicidó. Un día después, Colombia vivió su funeral. Pero no fue un cierre. Fue una fractura. Una demostración de que Escobar, incluso muerto, seguía dividiendo al país. Tras la muerte de Pablo Escobar, el cártel que una vez dominó Colombia comenzó a desmoronarse rápidamente. Su imperio, construido con sangre, dinero y terror, se desintegró bajo la presión constante de las autoridades y la violencia interna. Los lugartenientes fueron capturados, asesinados o huyeron. Nadie quedó para tomar el mando. La caída del cártel de Medellín marcó el fin de una era, pero no el fin del narcotráfico en Colombia. En los años siguientes surgieron nuevos grupos criminales. El cártel de Cali, enemigo histórico de Escobar, tomó el relevo. Controlaron gran parte del tráfico internacional durante la década de los 90, pero su reinado también fue efímero. En 1996, las fuerzas de seguridad colombianas, con apoyo internacional, lograron desmantelar esta estructura. Mientras tanto, la familia de Escobar enfrentaba su propio infierno. María Victoria Henao, su viuda y sus 2 hijos huyeron del país en 1995 buscando asilo en múltiples naciones. En cada frontera, el apellido Escobar se abría paso como un estigma. El cártel de Cali exigió una compensación económica bajo la amenaza de venganza por la guerra que Pablo había declarado. María, temiendo por la vida de sus hijos, accedió a pagar y prometió mantener un perfil bajo. Durante años intentaron rehacer sus vidas lejos del pasado. María se reinventó como agente inmobiliaria, pero nunca pudo escapar del legado que arrastraban. Un socio que descubrió su verdadera identidad desapareció con una gran suma de dinero, lo que llevó a su detención temporal para investigar posibles irregularidades. Finalmente quedó libre y logró mantener su negocio legal, pero la sombra de Pablo Escobar nunca desapareció. Su hijo, Juan Pablo Escobar, cambió su nombre a Sebastián Marroquín y decidió contar la otra cara de la historia. En su libro, Pablo Escobar, mi padre, narra la vida de un hombre que fue mucho más que un narcotraficante. Un padre, un esposo y un hombre marcado por sus propias contradicciones. A pesar de los años, la figura de Escobar no se ha desvanecido. Medellín, una ciudad que alguna vez fue el epicentro del terror con una tasa de homicidios de hasta 19 por día en los años 80, ha resurgido. El morbo internacional por la historia de su más infame residente ha convertido la ciudad en un destino turístico inesperado. Cada año miles de visitantes llegan atraídos por libros, documentales, películas y series como Narcos. Buscan recorrer los mismos lugares donde Escobar forjó su imperio. Sus casas, sus escondites,
sus antiguos laboratorios. En Medellín existe un museo instalado en uno de sus antiguos pisos francos, donde se exhiben objetos personales, fragmentos de aviones y su famoso Mercedes-Benz con impactos de bala. La violencia que marcó a una generación, paradójicamente, ha impulsado la economía local a través del turismo ligado al fenómeno Escobar. La hacienda Nápoles, abandonada tras la fuga de la familia, también cambió de función. Los hipopótamos que Pablo importó ilegalmente, demasiado grandes para ser confiscados, se reprodujeron y viven ahora en estado salvaje en los alrededores de Antioquia, conocidos como los hipopótamos de la cocaína. El Estado colombiano expropió la hacienda bajo la ley de extinción de dominio y la transformó en un parque temático con zoológico, museo y hoteles de lujo. Una ironía cruel, el corazón del imperio criminal convertido en motor económico y atracción turística. La prisión conocida como La Catedral, donde Escobar estuvo recluido bajo sus propias reglas, quedó abandonada tras su fuga. Durante más de una década fue símbolo de impunidad y corrupción. En 2007 un grupo de monjes benedictinos se instaló en el lugar, transformándolo en un centro de meditación y retiro espiritual. Construyeron una capilla, una biblioteca y contrataron personal local para su mantenimiento. Así, un espacio que representaba el poder y la violencia fue resignificado en un lugar de reflexión. Sin embargo, la historia de Escobar sigue despertando fascinación, rechazo y debate en todo el mundo. Su vida y muerte han sido objeto de análisis, documentales y discusiones, reflejando la complejidad de un personaje que cambió el rumbo de Colombia y América Latina. Para muchos, Escobar fue un símbolo del fracaso del Estado, de la corrupción y de la desigualdad. Para otros, un hombre que intentó dar algo a los más pobres, aunque sus métodos fueran criminales. Su legado, para bien o para mal, no ha desaparecido. A nivel político, el impacto fue profundo. La guerra contra el narcotráfico llevó a reformas institucionales, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y a una mayor cooperación internacional. Pero también dejó heridas abiertas y un país dividido entre quienes lo odiaban y quienes, aún hoy, lo recuerdan como un salvador. El fenómeno Escobar no solo se limita a Colombia. Su historia ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un referente global de cómo la pobreza, la violencia y la ambición pueden entrelazarse para crear un monstruo y un mito. Mientras el mundo observa con atención, Colombia continúa lidiando con las consecuencias. La lucha contra el narcotráfico sigue siendo un desafío, con nuevos grupos y estructuras que emergen en las sombras. Pero el capítulo de Escobar es único, una mezcla de terror, tragedia y fascinación que permanece intacta en la memoria colectiva. Este recorrido documental busca mostrar no solo la historia de un narcotraficante, sino la de un país marcado para siempre por su sombra. La historia de Pablo Escobar es también la historia de Colombia en el último cuarto del siglo XX. Una historia de ambición, violencia y la eterna búsqueda de justicia. Gracias por acompañarnos en esta narración. Esperamos que este relato haya sido una ventana a uno de los episodios más controversiales y decisivos de la historia reciente latinoamericana. Si deseas continuar con la siguiente parte o profundizar en algún aspecto, estamos listos para seguir adelante. El fantasma de Pablo Escobar no desapareció con el último disparo, ni con el entierro multitudinario que dividió a Colombia. Su figura, lejos de desvanecerse, continuó proyectando una sombra interminable sobre la sociedad, la política y hasta la cultura popular. La memoria de Escobar, reinterpretada y reciclada, se convirtió en un fenómeno global, alimentando debates sobre justicia, corrupción, desigualdad y la naturaleza del poder en América Latina. Tras el derrumbe del cártel de Medellín, la violencia no desapareció de Colombia, solo cambió de rostro. Grupos sucesores como el Cártel de Cali, las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, y más tarde bandas criminales emergentes conocidas como Bacrim, ocuparon el espacio dejado por Escobar. El negocio del narcotráfico se fragmentó, diversificándose y adaptándose a las nuevas realidades del país. Sin embargo, ningún capo logró el nivel de control social, político y cultural que Escobar impuso en su época. La historia de Medellín, tras la muerte de Escobar, es la de una ciudad que se negó a ser definida solo por su violencia. Durante la década de los 90, la urbe inició un proceso de transformación urbana y social sin precedentes.
Se implementaron proyectos de transporte público innovadores como el metro y el metrocable, así como centros culturales, bibliotecas y espacios comunitarios en las zonas más golpeadas por la pobreza y el crimen. El Estado, por fin, comenzó a ocupar el lugar que durante años fue territorio de la ley del narco. No obstante, el peso del pasado era difícil de superar. Muchos jóvenes crecieron huérfanos, marcados por la guerra y la falta de oportunidades. Las bandas armadas siguieron controlando barrios enteros. La cultura de la malandrez, el culto a la riqueza rápida, la ostentación, la vida corta pero intensa, sobrevivió mucho después de la caída del capo. Las canciones de reggaetón, los grafitis y hasta los tours turísticos seguían glorificando, o al menos manteniendo viva la leyenda de Escobar. La propia familia de Pablo Escobar tuvo que reinventarse para sobrevivir. Sebastián Marroquín, su hijo, se dedicó a recorrer el mundo hablando en universidades y foros sobre las consecuencias del legado criminal de su padre. En sus conferencias insiste en que la figura de Escobar no debe ser glorificada, sino entendida como una advertencia sobre el costo humano de la violencia y el narcotráfico. Su madre, María Victoria, tras años de exilio y persecución judicial, logró rehacer su vida con esfuerzo y bajo perfil. Al mismo tiempo, la industria cultural internacional convirtió la vida de Escobar en un relato de acción, crimen y tragedia. Series como Narcos, películas, novelas gráficas y documentales exportaron su mito a millones de hogares en todo el planeta. Para muchos jóvenes fuera de Colombia, Pablo Escobar se convirtió en un ícono pop, un personaje de camiseta, más cercano al antihéroe que al villano real que fue. Esta trivialización, sin embargo, causa dolor y enojo en muchas víctimas del narcotráfico, que ven cómo su sufrimiento es transformado en entretenimiento o mercadotecnia. Pero ni siquiera el cine o la televisión han logrado capturar todas las complejidades del fenómeno Escobar. Su ascenso fue posible gracias a vacíos históricos, desigualdades estructurales y un Estado incapaz de garantizar justicia y dignidad. Para los habitantes de las comunas de Medellín, la muerte del narco significó el fin de una época de favores, regalos y justicia paralela, pero no el fin de sus problemas. Las heridas de la pobreza, el miedo y la desconfianza en las instituciones permanecen abiertas. En el plano político, la era Escobar dejó reformas y cicatrices profundas. El Estado colombiano tuvo que repensar sus estructuras de seguridad, su sistema judicial y su relación con Estados Unidos. Se fortalecieron las fuerzas policiales y militares, se crearon organismos de inteligencia más robustos y se intensificó la cooperación internacional, especialmente en temas de extradición y lucha contra el lavado de activos. Sin embargo, la guerra contra el narcotráfico continúa siendo un desafío monumental. La presión internacional llevó a políticas de erradicación forzada de cultivos y a estrategias represivas que, en muchos casos, solo agravaron la violencia en las zonas rurales. Miles de campesinos quedaron atrapados entre el narco, la guerrilla y las fuerzas del Estado. La economía de la cocaína, lejos de desaparecer, se adaptó, desplazando su producción a otras regiones y diversificando sus rutas. El mercado mundial de drogas se volvió aún más sofisticado. Mientras tanto, Medellín y otras ciudades intentaron reconstruir su identidad. Se apostó por la educación, el arte urbano, el deporte y la inclusión social como herramientas para alejar a los jóvenes de la lógica del crimen. El surgimiento de nuevos liderazgos comunitarios y el empoderamiento ciudadano han sido claves en la reducción de los índices de violencia en las últimas 2 décadas. Sin embargo, el fantasma de Escobar sigue siendo una advertencia latente, la memoria de un pasado que nunca termina de irse. Uno de los aspectos más paradójicos del legado de Escobar es el fenómeno del narcoturismo. Lo que antes era sinónimo de miedo y muerte, ahora atrae a turistas de todo el mundo. Guiados por el morbo o la fascinación, miles visitan la tumba del capo, sus antiguas residencias, la hacienda Nápoles transformada en parque temático y hasta la prisión de la catedral, hoy convertida en un centro de retiro espiritual. Los taxistas de Medellín cuentan historias, los guías improvisan anécdotas, los souvenirs con el rostro del narco se venden como pan caliente. Esta resignificación del terror en atractivo turístico genera debates éticos intensos sobre el peligro de romantizar el crimen. En las escuelas y universidades, el caso Escobar se estudia como una lección de historia reciente.
Profesores y estudiantes debaten sobre los factores que propiciaron su ascenso, las fallas del sistema y las consecuencias sociales de una guerra que dejó un saldo incalculable de víctimas. En las calles, algunos viejos siguen contando anécdotas de los días en que el capo regalaba canastas de comida y billetes a los más pobres, mientras otros recuerdan los atentados, las sirenas y las noches de terror. El fenómeno Escobar también dejó huella en la política internacional. La cooperación entre Colombia y Estados Unidos, marcada por la guerra contra las drogas, se intensificó desde los años 80. Millones de dólares en ayuda militar y tecnológica fueron enviados al país sudamericano. Los operativos conjuntos, el uso de inteligencia satelital, la creación de unidades especiales como el bloque de búsqueda y la presión diplomática para permitir la extradición de narcos definieron una época. Sin embargo, el debate sobre la eficacia de estas estrategias sigue abierto. ¿Valió la pena el costo humano? ¿Era posible otra solución? En el terreno cultural, Medellín vivió una transformación profunda. El arte urbano floreció en los barrios antes controlados por el narco. Los grafitis pasaron de ser marcas de guerra a convertirse en murales de memoria y esperanza. Los festivales de música, el auge de la literatura local y la creación de espacios públicos inclusivos dieron nueva vida a una ciudad acostumbrada al miedo. Pero la sombra de Escobar, para bien o para mal, sigue siendo parte del relato identitario de Medellín y de Colombia. En la memoria colectiva, el funeral de Escobar simboliza mucho más que la muerte de un hombre. Es el espejo de un país partido entre el odio y la admiración, entre la sed de justicia y el deseo de creer en héroes imposibles. En las imágenes de aquel 3 de diciembre se mezclan la rabia, la devoción, el desconcierto y la certeza de estar presenciando el fin de una era. Para muchos, aquel día no fue solo el entierro de un criminal, sino el entierro simbólico de una generación que creció bajo el signo de la violencia. No obstante, el verdadero final nunca llegó. Cada cierto tiempo, nuevos debates, series o escándalos reavivan la figura de Escobar. Sus frases, sus fotos, sus hazañas criminales siguen ocupando titulares y alimentando discusiones en redes sociales y medios de comunicación. La figura del narco, repleta de contradicciones, se ha convertido en un símbolo cultural que despierta tanto fascinación como repudio. A nivel personal, muchas familias nunca encontraron justicia ni consuelo. Los hijos de las víctimas de atentados, secuestros o masacres llevan una carga silenciosa. Las historias de dolor siguen transmitiéndose en voz baja, a veces con resignación, a veces con rabia. La impunidad y la falta de reparación han sido heridas difíciles de cerrar. La sociedad colombiana, sin embargo, ha aprendido a mirar hacia adelante. El auge de movimientos ciudadanos, la lucha por la verdad y la memoria y la búsqueda de una paz real y duradera son testimonio de una resiliencia única. Muchos ex-sicarios y ex-colaboradores del narco han optado por pedir perdón y trabajar en procesos de reconciliación. Organizaciones de víctimas, periodistas y artistas continúan exigiendo justicia y promoviendo una memoria crítica que no permita la repetición de los errores del pasado. Hoy, la tumba de Escobar en el cementerio Jardines Montesacro sigue recibiendo flores, cartas y visitantes. Algunos lo veneran, otros simplemente buscan entender el magnetismo de su figura. El lugar es, a la vez, santuario y advertencia. Un recordatorio de que el poder puede construir imperios pero también destruirlos, que la violencia puede dar riquezas, pero nunca paz. El funeral que dividió a Colombia sigue siendo un espejo incómodo, una herida abierta en la historia de un país que se niega a olvidar. La historia de Pablo Escobar es, en última instancia, la historia de una nación en busca de redención, justicia y sentido. 20 y tantos años después del último disparo, la sombra de Pablo Escobar todavía recorre los pasillos de la historia colombiana y latinoamericana. Lo que comenzó como el ascenso de un joven ambicioso en los barrios olvidados de Medellín, terminó convirtiéndose en una narrativa global, donde la línea entre mito y realidad se desdibuja cada vez más. En los colegios de Medellín, los profesores dedican clases especiales a explicar la era Escobar. Pero no solo hablan de balaceras y millones de dólares, sino de las heridas abiertas en las familias, de la cultura de miedo que marcó a varias generaciones. En los barrios altos y bajos, aún se escuchan historias de abuelos que vivieron días de toque de queda, de madres que ocultaban a sus hijos por temor a las balas perdidas, de adolescentes que soñaron con ser jefes
porque no conocieron otro modelo de éxito. Algunos jóvenes, influenciados por la estética narco de las redes sociales y las series de televisión, siguen viendo a Escobar como un símbolo de rebeldía. Sin embargo, un movimiento contrario crece en la ciudad. Colectivos de memoria, artistas urbanos, familiares de víctimas y activistas que buscan resignificar la historia. En muchos muros de Medellín, los grafitis que antes exaltaban la figura del narco ahora muestran mensajes de paz, justicia y resistencia. Uno de los mayores desafíos ha sido transformar el dolor colectivo en aprendizaje. Organizaciones como la Corporación Región, la Fundación Paz y Reconciliación y diversas asociaciones de víctimas han impulsado procesos de memoria histórica, promoviendo encuentros entre antiguos victimarios y víctimas, proyectos de arte comunitario y jornadas de reflexión en escuelas y plazas públicas. El objetivo: impedir que el horror se repita y que el relato oficial no sea escrito solo por el miedo o el sensacionalismo. La transformación urbana de Medellín, celebrada internacionalmente, no se entiende sin el peso del pasado. El metro y el metrocable, el festival de poesía, las comunas con escaleras eléctricas y los parques biblioteca son símbolos de una ciudad que aprendió a mirar hacia adelante sin olvidar lo vivido. Muchos sociólogos y urbanistas consideran a Medellín un caso único de resiliencia, donde la memoria del sufrimiento se convirtió en motor de innovación social. Sin embargo, el fenómeno Escobar sigue generando controversia. Para muchos turistas extranjeros, la visita a la tumba del capo, los recorridos por sus casas o las selfies en la Hacienda Nápoles son actividades casi obligatorias. La industria del narcoturismo genera millones, pero también críticas. ¿Es legítimo convertir el sufrimiento colectivo en producto? ¿Qué se aprende realmente al posar junto al busto de un criminal? Algunos habitantes ven estos tours como una banalización del dolor, otros como una oportunidad económica en barrios que aún luchan por sobrevivir. En el arte y la literatura, la figura de Escobar se ha reinventado una y otra vez. El cine lo ha convertido en villano, antihéroe, monstruo y hasta padre de familia. Autores colombianos como Alonso Salazar, Laura Restrepo y Jorge Franco han explorado en sus obras las causas y consecuencias del fenómeno narco, tratando de romper la visión simplista y espectacular que suele ofrecer Hollywood. Hay un esfuerzo consciente por devolverle humanidad a las víctimas y complejidad a los victimarios, evitando caer en la trampa de la glorificación. Para la familia Escobar, el precio de la notoriedad ha sido la eterna sospecha. Sebastián Marroquín, el hijo, ha dedicado parte de su vida adulta a dialogar con familiares de las víctimas, pidiendo perdón públicamente y exponiendo los daños causados por la figura de su padre. Su testimonio, sin embargo, ha generado opiniones divididas. Algunos lo ven como un intento sincero de reparación. Otros lo acusan de lucrarse con el apellido y la historia familiar. La madre, María Victoria, ha vivido entre la discreción y el exilio, siempre bajo la amenaza de ser identificada como la viuda de Escobar. La familia ha pasado por detenciones, amenazas y juicios mediáticos. Su vida cotidiana nunca volvió a ser normal, y aunque intentan construir un relato diferente, la carga del pasado es difícil de soltar. En los foros académicos y debates políticos, la era Escobar se estudia como ejemplo extremo de la relación entre crimen organizado y Estado fallido. Las alianzas entre políticos, policías corruptos, jueces comprados y narcos revelan un sistema donde la ley del dinero se impuso durante años. Los analistas coinciden. Escobar fue posible no solo por su brutalidad, sino por el abandono histórico de las instituciones y la desigualdad estructural. En ese vacío, cualquier salvador, por más oscuro que sea, puede aparecer. La justicia colombiana, con el paso de las décadas, ha intentado cerrar las heridas de aquellos años. Algunos crímenes han prescrito, otros nunca llegaron a juicio. Se han abierto investigaciones contra policías, políticos y empresarios que colaboraron o se beneficiaron del narco. Pero el dolor de los desaparecidos, de las madres sin tumba para llorar, sigue siendo una deuda difícil de saldar. A nivel internacional, el caso Escobar marcó un antes y un después en la cooperación policial y judicial. La DEA, la CIA y las fuerzas especiales colombianas protagonizaron una caza sin precedentes, usando tecnología, infiltrados y estrategias propias de la guerra. Las tácticas aprendidas en Colombia se aplicaron luego en México, Centroamérica y otras regiones golpeadas por el narco. Pero los resultados siguen siendo discutidos.
El negocio muta, la demanda se mantiene y la violencia regresa una y otra vez bajo nuevas caras. A pesar de todo, Colombia ha sabido reinventarse. La firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, la reducción de los índices de homicidio, el auge de la música, el cine, la gastronomía y el turismo cultural han dado nueva identidad al país. Medellín, la ciudad de la eterna primavera, ahora es conocida tanto por su innovación social como por su pasado turbulento. Jóvenes que nunca conocieron a Escobar crecen en barrios donde la esperanza supera al miedo. Sin embargo, los retos no han desaparecido. Nuevas bandas, economías ilícitas y la corrupción siguen siendo amenazas constantes. El Estado enfrenta la tarea de ofrecer oportunidades reales, educación de calidad y justicia efectiva a todos los ciudadanos, especialmente en zonas rurales y periferias urbanas, donde la presencia institucional sigue siendo débil. El legado de Escobar, en última instancia, es un recordatorio incómodo de lo que ocurre cuando la desigualdad, la falta de oportunidades y la impunidad se encuentran. La historia de Colombia después del Capo es la historia de una sociedad que se niega a repetir sus errores, pero que tampoco puede borrarlos del todo. Las generaciones actuales y futuras tienen la tarea de construir una memoria crítica, donde el dolor se convierta en lección y el mito no opaque la verdad. La violencia narco no solo dejó muertos, dejó cicatrices invisibles. El miedo al vecino, la desconfianza hacia el Estado, el duelo silencioso de quienes sobrevivieron a las bombas y los secuestros. En el plano simbólico, el funeral de Escobar permanece como una de las imágenes más potentes del siglo XX en América Latina. Un país entero parado frente a un ataúd, dividido entre la admiración y el odio, entre los aplausos y los insultos. Aquella jornada caótica no solo fue el cierre de una vida, sino el espejo de una sociedad en conflicto consigo misma. El mundo mira a Colombia con curiosidad y respeto, reconociendo la magnitud del desafío superado, pero también la fragilidad de los avances logrados. Las series, libros y documentales que cuentan la vida y muerte de Escobar son solo una parte del relato. La otra parte se escribe cada día en las escuelas, las calles y los hogares de quienes aún luchan por un país más justo. Mientras tanto, el turismo de la memoria, las rutas guiadas por exsicarios, los debates en redes sociales y las investigaciones periodísticas siguen reconstruyendo los hechos y desmontando las mentiras. La narrativa dominante cambia, de la idolatría al análisis, del morbo a la pedagogía, del miedo a la esperanza. Porque si algo enseña la historia de Escobar es que ningún imperio criminal dura para siempre, pero las cicatrices que deja pueden atravesar generaciones. El verdadero reto para Colombia, y para cualquier sociedad golpeada por el crimen organizado, es aprender a sanar esas heridas sin negarlas, a construir convivencia donde hubo odio, y a enseñar a los jóvenes que hay otros caminos fuera del dinero fácil y la violencia. Al cerrar este ciclo, Medellín y Colombia han dado pasos de gigante hacia la reconciliación, pero la tarea nunca estará completa. El recuerdo del funeral que dividió a un país no es solo un relato de horror o espectáculo, sino un recordatorio de la capacidad de resiliencia, de la importancia de la memoria y de la urgencia de la justicia. El nombre de Pablo Escobar permanecerá para siempre como advertencia y como desafío. Nunca más un solo hombre podrá poner de rodillas a toda una nación. La lección, dolorosa pero imprescindible, es que el verdadero poder está en la sociedad que no olvida, que reconstruye y que no renuncia a la esperanza. El nombre de Pablo Escobar sigue siendo un eco persistente en la historia de Colombia y América Latina, resonando mucho después de los disparos, las bombas y los titulares internacionales. Hoy, cuando el país parece haber dejado atrás la era más oscura de su historia reciente, el legado de Escobar se mantiene vivo, no solo como advertencia, sino como un fenómeno cultural, social y político que aún moldea la forma en que los colombianos y el mundo entienden la violencia, la corrupción, el poder y la posibilidad de cambio. A medida que pasan los años, el relato sobre Escobar se vuelve más complejo. No es solo el criminal de las portadas, el villano en las series o el benefactor de las comunas. Es una figura reinterpretada una y otra vez, objeto de análisis en las universidades, de debates en los cafés, de novelas, películas y canciones. Se discute si fue un monstruo necesario, el producto inevitable de una sociedad fracturada, o simplemente la encarnación de un sistema fallido que permitió a un solo hombre desafiar a un Estado entero. En la Colombia actual,
La memoria de Escobar se cuela en cada conversación sobre justicia, seguridad y desarrollo social. Algunos lo nombran solo para repudiar su brutalidad, otros para recordar la época en la que los pobres recibieron ayuda donde el Estado nunca llegó. La paradoja es evidente: un país que celebra su caída, pero que todavía no ha superado del todo las condiciones que lo hicieron posible. Las nuevas generaciones, que no vivieron el horror de los años 80 y 90, conocen a Escobar a través de la pantalla, los relatos orales y los murales urbanos. Muchos jóvenes visitan la Hacienda Nápoles o el cementerio Jardines Montesacro como quien asiste a un museo de historia viva, buscando entender cómo fue posible que un hombre tuviera tanto poder. Sin embargo, no faltan quienes caen en la fascinación por el mito narco, reproduciendo discursos de admiración vacía, imitando la estética y hasta adoptando códigos del narco lifestyle, popularizados por la cultura pop global. Los debates sobre el narcoturismo han sido intensos en Medellín y en el resto del país. ¿Hasta qué punto convertir en ruta turística los lugares donde se gestó el dolor colectivo ayuda a sanar o simplemente perpetúa el morbo y la trivialización? Los guías turísticos intentan equilibrar el interés extranjero con la responsabilidad histórica, incluyendo testimonios de víctimas y contextualizando los hechos para evitar la banalización del horror. No obstante, el negocio es rentable y sigue creciendo. En la economía de la memoria, cada recuerdo tiene su precio. En la literatura y el arte contemporáneo, la narrativa Escobar se ha multiplicado en todos los formatos. Ex-sicarios convertidos en escritores, periodistas investigativos, cineastas y músicos han narrado una y otra vez los días de terror, las noches sin dormir, el silencio cómplice de las autoridades, la rutina de la violencia. En esas crónicas hay espacio para la autocrítica, para la denuncia social y para la búsqueda de sentido en medio de la barbarie. Algunos relatos rompen el estereotipo del capo omnipotente y muestran a un Escobar temeroso, paranoico, vulnerable ante su propio monstruo interior. A nivel académico, el caso Escobar es referencia obligada para el estudio de las relaciones entre crimen organizado y política, la economía ilícita, la sociología de la violencia y los modelos de gobernanza fallida. Investigadores de todo el mundo han analizado las causas estructurales de su ascenso: desigualdad, exclusión, corrupción sistémica, ausencia de Estado, y han debatido sobre las respuestas estatales, muchas veces represivas y contraproducentes. Los seminarios y congresos sobre narcotráfico en América Latina dedican capítulos enteros a la era Escobar, buscando extraer lecciones para el presente. El propio Estado colombiano, durante décadas, evitó hablar abiertamente del fenómeno Escobar, intentando enterrar el recuerdo bajo la promesa de un futuro mejor. Sin embargo, la presión de las víctimas, los periodistas y la sociedad civil forzó un giro. Hoy las instituciones promueven la memoria crítica, los procesos de verdad y reconciliación y el reconocimiento público de los errores cometidos. Se han creado museos de la memoria, rutas educativas, archivos abiertos al público y espacios para la expresión artística en antiguos escenarios del conflicto. La influencia de Escobar también se percibe en la política latinoamericana. Su figura es utilizada a menudo como ejemplo de lo que ocurre cuando el Estado abdica de su deber de proteger a los ciudadanos, cuando la justicia es selectiva y la impunidad se convierte en regla. En países como México, Brasil, Venezuela y Centroamérica, el espectro del narcoestado aún es una amenaza real, y la historia colombiana es citada como advertencia constante de lo que puede ocurrir si no se abordan las raíces profundas del problema. En el ámbito internacional, la guerra contra las drogas, impulsada por Estados Unidos, encontró en Escobar a su enemigo más notorio, pero también demostró los límites de las soluciones militares a un fenómeno social y económico. La lucha antidrogas transformó la política exterior de la región, incentivando la cooperación policial, la extradición y la presión diplomática.
Sin embargo, el mercado global de drogas no ha disminuido, y nuevas rutas, sustancias y actores emergen cada año, desafiando a los gobiernos y alimentando el ciclo de violencia y corrupción. Al analizar el funeral de Escobar, es imposible ignorar su simbolismo. Fue la escena final de una ópera trágica, con un país entero como espectador dividido. Las imágenes de la multitud, los llantos, los insultos, los uniformados vigilando y los periodistas registrando cada detalle, resumen el drama de una Colombia incapaz de ponerse de acuerdo sobre su propio pasado. Allí se enfrentaron el dolor y la idolatría, la esperanza de un cierre y el miedo a lo que vendría después. Pero el funeral también marcó el inicio de una etapa de reflexión. Durante años, el país evitó hablar de lo ocurrido, como si el silencio pudiera borrar las huellas del terror. Sin embargo, la memoria es terca, y con el tiempo, nuevas voces exigieron verdad y justicia. Las víctimas y sus familias comenzaron a organizarse, a narrar sus historias, a pedir reconocimiento y reparación. El periodismo de investigación se volvió herramienta clave en la reconstrucción de los hechos, desenterrando archivos, documentos y testimonios que el poder había intentado ocultar. En este proceso, la sociedad colombiana ha demostrado una capacidad de resiliencia admirable. El miedo dio paso a la indignación a la acción y finalmente a la voluntad de reconstrucción. El auge de organizaciones sociales, proyectos de inclusión, programas educativos y el fortalecimiento de la democracia han permitido avanzar, aunque no sin retrocesos. Medellín, símbolo universal de la violencia narco, es ahora referente mundial en innovación urbana, reducción de homicidios y participación ciudadana. Sin embargo, la reconciliación con el pasado no es sencilla. Las heridas siguen abiertas para miles de familias. Muchos exsicarios han pedido perdón y han participado en procesos de reinserción, pero la impunidad persiste para decenas de crímenes. La justicia transicional, los acuerdos de paz y las comisiones de verdad intentan cerrar el círculo, pero el eco de la violencia aún resuena en la vida cotidiana de muchos colombianos. Un aspecto esencial en la superación de la era Escobar ha sido la educación. Las nuevas generaciones aprenden sobre los errores del pasado no solo a través de la escuela, sino también mediante el arte, el periodismo y la participación activa en la vida pública. Los debates sobre memoria histórica, justicia y reconciliación forman parte de la agenda nacional. Los jóvenes, cada vez más, rechazan la cultura narco y buscan otros modelos de éxito y dignidad. A nivel personal, el relato de los sobrevivientes y familiares de las víctimas es clave para entender la dimensión humana del fenómeno. Sus historias, cargadas de dolor y esperanza, se han convertido en fuente de inspiración para movimientos sociales y políticas públicas. El duelo colectivo se canaliza en acciones concretas, apoyo a víctimas, proyectos culturales, talleres de memoria y espacios de diálogo entre antiguos enemigos. En la cultura popular, la figura de Escobar oscila entre la condena y la fascinación. Mientras algunos músicos y artistas intentan desmontar el mito y humanizar a las víctimas, otros siguen explotando la imagen del capo para vender productos, canciones o series. La disputa por el relato es permanente y refleja las tensiones de una sociedad en proceso de transformación. Fuera de Colombia, el mito Escobar alimenta tanto el morbo como la crítica. En Europa, Asia y Estados Unidos, el nombre del capo es sinónimo de narcotráfico, violencia y lujo ilícito. Los documentales y las ficciones lo presentan como un villano carismático, a veces exagerando su papel, otras veces suavizándolo. Sin embargo, rara vez se profundiza en las causas profundas de su poder, ni en las consecuencias reales para quienes vivieron bajo su régimen de terror. La globalización de la figura de Escobar ha servido, paradójicamente, para visibilizar las luchas de quienes resisten al crimen organizado en todo el mundo. Periodistas, activistas y ciudadanos de países golpeados por el narco encuentran en la historia colombiana motivos para la reflexión y la acción colectiva. Las redes de solidaridad internacional, los foros de debate y las alianzas entre movimientos sociales refuerzan la idea de que el combate al crimen organizado es una tarea global. El verdadero legado de Escobar no es la apología ni el morbo, sino la advertencia. Su ascenso fue posible gracias a la conjunción de factores que aún existen en muchos lugares: desigualdad, impunidad, corrupción,
falta de oportunidades y ausencia de Estado. Su caída demostró que ningún imperio criminal es invencible, pero también que la derrota del narco requiere mucho más que balas y cárceles. Exige justicia, memoria, educación, inclusión y, sobre todo, la capacidad de una sociedad para aprender de su propia historia. En el cierre de este relato, el funeral que dividió a Colombia aparece no solo como un evento trágico y caótico, sino como una metáfora de los dilemas contemporáneos. Cómo convivir con la memoria del horror, cómo evitar la repetición de los errores, cómo transformar el dolor en motor de cambio. La sombra de Escobar sigue ahí, pero cada día es un poco más pequeña, más lejana, más comprendida. Colombia, país de resiliencia infinita, ha demostrado que es posible renacer. Pero la tarea no está terminada. Cada generación debe renovar el compromiso de no olvidar, de defender la justicia y la dignidad, de elegir caminos distintos al del crimen y la violencia. Porque la mejor lección que deja la historia de Escobar no es el relato de su poder, sino el de la fuerza colectiva de un pueblo que, tras años de oscuridad, se atrevió a mirar hacia la luz. 29 años después de aquel funeral caótico, Colombia sigue sintiendo los ecos del legado de Pablo Escobar, como si las heridas de la violencia no terminaran de cerrar del todo. El narcotráfico, la corrupción, la pobreza estructural y las secuelas de la guerra interna han mutado, pero no han desaparecido. La figura de Escobar, transformada en mito y advertencia, continúa influyendo en el presente mientras la sociedad colombiana busca reinventarse una y otra vez, aprendiendo de sus errores y abrazando sus propias contradicciones. Hoy Medellín es una ciudad vibrante, innovadora y en muchos sentidos ejemplar, pero no olvida el pasado. En las calles aún quedan cicatrices, edificios acribillados por las balas, madres que nunca recuperaron a sus hijos, barrios enteros que se forjaron bajo la lógica de la plata o plomo. El turismo narco convive con proyectos sociales, y los grafitis de memoria dialogan con el comercio informal que lucra con la imagen del capo. Las contradicciones de la memoria se viven a diario, entre la condena y el morbo, entre la búsqueda de justicia y la resignación. En los foros académicos y las universidades, el caso Escobar se estudia como fenómeno de múltiples capas. Sociólogos, politólogos, economistas, psicólogos y artistas encuentran en su historia una mina inagotable de preguntas. ¿Qué es lo que convierte a un hombre en mito? ¿Por qué una parte del pueblo lo venera y otra lo repudia? ¿Cómo se construye y deconstruye la figura de un antihéroe? ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones y la sociedad en la emergencia de estos liderazgos oscuros? Para responder, los expertos retroceden en el tiempo. Recuerdan cómo el Estado colombiano, minado por la desigualdad, la corrupción y el abandono rural, dejó enormes vacíos que fueron llenados por el dinero narco. En los años 80 y 90, Escobar supo aprovechar ese vacío. Pavimentó calles, construyó canchas, regaló casas y comida, e incluso impartió justicia, donde el sistema nunca llegó. Ese pragmatismo social le valió la lealtad de miles, y explica en parte la marea humana que se volcó a su entierro. Sin embargo, los favores del narco nunca fueron gratuitos. Cada ladrillo donado llevaba consigo la semilla de la deuda moral y del silencio. Las generaciones que crecieron bajo su sombra aprendieron que el poder podía adquirirse por la vía rápida, que el miedo era una moneda de cambio tan eficaz como el dinero, y que la impunidad era parte del paisaje nacional. Este aprendizaje social, aunque silenciado, persiste hasta hoy en la cultura popular y en las prácticas cotidianas. A nivel internacional, el fenómeno Escobar obligó a repensar las estrategias contra el crimen organizado. El modelo represivo, basado en la guerra frontal y la militarización, mostró sus límites. A pesar de los operativos exitosos y la extradición de decenas de narcos, el mercado mundial de la droga nunca dejó de crecer. Nuevos capos, rutas y métodos surgieron tras la caída de cada líder. Países como México y Brasil enfrentan hoy desafíos similares a los que vivió Colombia. Fragmentación de carteles, penetración institucional, narcocultura y violencia cotidiana. Colombia, por su parte, apostó en los últimos 20 años por la reconstrucción social y la reconciliación. Inversiones en educación, cultura y espacio público, sumadas a políticas de inclusión y participación ciudadana, han transformado en gran medida el rostro de ciudades como Medellín, Cali y Bogotá.
Sin embargo, en las periferias rurales y urbanas persisten la pobreza, el microtráfico y la violencia, muchas veces reciclados bajo nuevos nombres y estructuras criminales. El sistema judicial colombiano ha dado pasos importantes en materia de verdad y reparación, pero aún enfrenta el desafío de la impunidad. Comisiones de la verdad, juicios a exparamilitares y narcos arrepentidos y leyes de restitución de tierras han permitido avances, aunque la corrupción y la lentitud procesal siguen siendo obstáculos. El Estado reconoce ahora la importancia de la memoria histórica, apoyando museos, archivos y rutas educativas, pero la tensión entre recordar y superar sigue presente en el debate público. En la esfera cultural, la sombra de Escobar ha generado una verdadera industria de la memoria. Cada año se publican nuevos libros, documentales y ficciones que exploran su figura desde distintos ángulos. Algunos abogan por desmitificarlo y centrar el relato en las víctimas. Otros aún explotan su imagen para vender productos y experiencias. Los debates en redes sociales suelen ser intensos. ¿Es posible contar la historia de Escobar sin caer en la apología? ¿Hasta qué punto la fascinación mundial es una forma de negación colectiva ante el dolor? A nivel personal, los descendientes de víctimas y victimarios buscan espacios de diálogo. Sebastián Marroquín, hijo del capo, se ha convertido en activista por la paz y la reconciliación, participando en foros, escribiendo libros y pidiendo perdón públicamente. Otros, como exsicarios y colaboradores del cartel, han encontrado en el arte, la escritura o el activismo social un camino para redimirse. En cambio, muchas familias aún viven en el anonimato, temiendo represalias o estigmatización, y optan por el silencio como forma de protección. La nueva Medellín, aunque orgullosa de su recuperación, nunca deja de mirar por el retrovisor. Los monumentos a las víctimas de la violencia, las placas en honor a líderes sociales asesinados, los parques construidos sobre antiguos campos de batalla urbana y los eventos de memoria colectiva son recordatorios permanentes de que la paz es un proceso frágil y siempre inacabado. En el ámbito político, la lección Escobar se ha traducido en mayor escrutinio ciudadano y presión internacional para mantener la transparencia y el control sobre las instituciones. Sin embargo, los desafíos persisten. Nuevos grupos armados, corrupción, economía ilegal y polarización política amenazan los logros alcanzados. Los líderes actuales enfrentan la paradoja de ser herederos de una Colombia más fuerte, pero aún vulnerable. Uno de los legados más visibles de la era Escobar es el surgimiento de un nuevo tipo de narrativa popular, la de la resiliencia. Frente a la cultura narco, han emergido voces que apuestan por el arte, la educación y el emprendimiento social como motores de cambio. Jóvenes de barrios tradicionalmente estigmatizados han creado empresas, organizaciones y colectivos que buscan ofrecer alternativas al dinero fácil y la violencia. Medellín, en particular, ha desarrollado programas pioneros de innovación social, participación comunitaria y acceso a la tecnología, que han sido reconocidos internacionalmente. A pesar de estos avances, la globalización del mito Escobar plantea riesgos. La romantización del narco en series, películas y redes sociales puede nublar la gravedad de sus crímenes y trivializar el sufrimiento colectivo. La responsabilidad de narrar el pasado de manera honesta recae no solo en las autoridades, sino también en periodistas, educadores, creadores de contenido y en la sociedad en su conjunto. El impacto de Escobar en la psique nacional va más allá de los números de muertos o las toneladas de droga traficadas. Es una marca en el imaginario colectivo, la certeza de que todo puede cambiar en cuestión de años, la desconfianza hacia las promesas de los poderosos, la sospecha ante el éxito fácil, el miedo a la repetición de la historia. Pero también es, en sentido inverso, un llamado a la dignidad, a la organización comunitaria y a la construcción de país desde abajo. Las nuevas generaciones nacidas después de la guerra contra el narco enfrentan el reto de reapropiarse de su historia. En las aulas los profesores ya no callan lo ocurrido, organizan debates, invitan a sobrevivientes y especialistas, promueven la investigación y la memoria crítica. Las rutas de memoria en Medellín son cada vez más visitadas por estudiantes y turistas que buscan entender el pasado para no repetirlo. Se realizan festivales de cine, concursos de ensayo, exposiciones de arte y talleres comunitarios con foco en la no violencia y el emprendimiento. Las cicatrices del conflicto se expresan en el lenguaje, en el humor negro, en la sabiduría popular,
en la forma de relacionarse con la autoridad y en la desconfianza que aún persiste en muchas capas sociales. Pero también en la capacidad de burlarse del miedo, de crear comunidad, de inventar soluciones donde el Estado no llega. La resiliencia colombiana, tantas veces puesta a prueba, se ha convertido en ejemplo para otras sociedades marcadas por el dolor. En la esfera internacional, Colombia ha pasado de ser un referente de violencia y narcotráfico a convertirse en un caso de estudio sobre transformación social. Las políticas de inclusión, la creatividad ciudadana y la apuesta por la cultura y la educación han permitido a ciudades como Medellín cambiar radicalmente su imagen. Sin embargo, la presión del mercado mundial de drogas y las amenazas externas mantienen latente el riesgo de retrocesos. Las relaciones bilaterales con Estados Unidos y otros países siguen marcadas por el legado de la guerra contra el narco. La cooperación en materia de seguridad, justicia y desarrollo ha evolucionado hacia un enfoque más integral, que reconoce la necesidad de atacar las causas estructurales del fenómeno: pobreza, exclusión, falta de acceso a derechos fundamentales. Aún así, la tentación de volver a soluciones militaristas y de corto plazo aparece cada vez que surge una nueva crisis. En los debates contemporáneos sobre política de drogas, el modelo colombiano es citado tanto como advertencia como fuente de lecciones aprendidas. Organizaciones internacionales y expertos insisten en la importancia de la regulación, la prevención, la atención integral a las víctimas y el desarrollo alternativo para las comunidades afectadas. El caso Escobar sirve para ilustrar los peligros de la impunidad, pero también el potencial de las sociedades para reconstruirse. A nivel simbólico, la tumba de Escobar sigue siendo lugar de peregrinaje. Los visitantes dejan flores, notas, preguntas, incluso reclamos. Para algunos, es un santuario, para otros, un recordatorio de lo que nunca debe repetirse. En la hacienda Nápoles, los hipopótamos que alguna vez fueron símbolo de poder y capricho se han convertido en una curiosidad biológica y en tema de debate ambiental. La historia, siempre irónica, transforma lo terrible en insólito, y lo insólito en oportunidad. El último legado de Escobar quizás sea el más difícil de cuantificar: la conciencia nacional de que la memoria es tarea de todos, no solo de las víctimas o del Estado. Cada colombiano, cada generación, tiene el deber de cuidar, narrar y cuestionar su pasado, para evitar que la sombra de un solo hombre oscurezca el futuro de millones. Al terminar este recorrido, queda claro que el funeral de Escobar no solo dividió a un país, sino que reveló la complejidad de su alma colectiva. La lucha entre memoria y olvido, justicia y venganza, verdad y mito, sigue vigente. La historia de Escobar es, en última instancia, la historia de una nación que se niega a rendirse, que aprende, que cae y se levanta, y que busca en la memoria la clave para construir un futuro distinto. A casi 3 décadas de la muerte de Pablo Escobar, su figura sigue siendo un referente que invita a la reflexión sobre los ciclos de violencia, la construcción del poder y la compleja relación entre la sociedad y el crimen organizado en Colombia y más allá. La sombra del capo sigue proyectándose, no solo en las calles de Medellín, sino en la cultura, la política y la memoria colectiva, generando debates sobre cómo entender y enfrentar los legados de épocas turbulentas. La muerte de Escobar no significó el fin del narcotráfico en Colombia. Su imperio, aunque desmantelado, dejó tras de sí una red de estructuras, actores y prácticas que siguieron operando bajo diferentes nombres y formas. Los espacios vacíos que dejó el cártel de Medellín fueron rápidamente ocupados por nuevas organizaciones criminales que aprendieron de los errores y estrategias de su predecesor. A nivel social, los efectos de la violencia narcotraficante dejaron heridas profundas en comunidades enteras. Las familias desplazadas, los niños huérfanos y los sobrevivientes de atentados cargan con cicatrices invisibles que aún condicionan su calidad de vida y sus oportunidades. La normalización del miedo y la cultura del silencio fueron parte de la supervivencia en muchos barrios durante años, y aunque se han realizado esfuerzos significativos para la reconstrucción social, la memoria del terror sigue latente. En las últimas décadas, Medellín ha trabajado intensamente en su transformación. La ciudad se ha convertido en un símbolo internacional de innovación social y urbanística. Proyectos como el Metrocable, la construcción de parques biblioteca y la promoción de la cultura y el deporte han logrado reducir considerablemente los índices de violencia y fomentar la inclusión social. Este cambio no habría sido posible sin un reconocimiento crítico del pasado
que ha sido fundamental para diseñar políticas públicas efectivas. Sin embargo, la cultura narco sigue siendo una presencia poderosa, especialmente entre los jóvenes. La estética, la música y la narrativa de los narcos han sido incorporadas en la cultura popular, no solo en Colombia sino en el mundo entero. El reggaetón, las series de televisión y las redes sociales han contribuido a popularizar una imagen glamorosa y rebelde del narcotraficante, lo que genera preocupación entre educadores, familiares y líderes comunitarios que temen que esto contribuya a la perpetuación de ciclos de violencia. El narcoturismo es otro fenómeno que ilustra esta ambivalencia. Miles de visitantes recorren las antiguas propiedades de Escobar, visitan su tumba y participan en tours que narran la historia del capo. Para algunos, esta es una forma de confrontar la historia y aprender de ella, pero para otros es una forma de trivializar el sufrimiento y glorificar el crimen. El debate sobre la ética del turismo ligado al narcotráfico está vigente en Colombia y en otros países afectados por fenómenos similares. A nivel institucional, Colombia ha logrado avances importantes en la lucha contra el crimen organizado. Las fuerzas de seguridad, apoyadas por la cooperación internacional, han desarticulado numerosas estructuras criminales. Las políticas de prevención, la inversión en desarrollo social y la promoción de la justicia restaurativa han sido claves para estos resultados. Sin embargo, los desafíos persisten. La corrupción, la debilidad institucional y la desigualdad estructural son factores que continúan alimentando la criminalidad y dificultan la consolidación de la paz. En el ámbito judicial, la búsqueda de verdad y justicia ha sido compleja y en ocasiones polémica. Las comisiones de la verdad, los procesos contra exmiembros de grupos armados y los juicios a funcionarios corruptos han sido parte de los esfuerzos para esclarecer el pasado. No obstante, muchos casos permanecen sin resolver, y la impunidad sigue siendo un problema grave que afecta la confianza ciudadana en las instituciones. El fenómeno Escobar también ha tenido un impacto significativo en la política internacional. La guerra contra las drogas, impulsada inicialmente para combatir a figuras como Escobar, ha evolucionado hacia un enfoque más integral que incluye la prevención, el tratamiento y la reducción de daños. Países de América Latina y otras regiones han adoptado políticas basadas en la experiencia colombiana, con distintos grados de éxito. La cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos sigue siendo fundamental. Los programas conjuntos de inteligencia, capacitación y financiamiento han permitido fortalecer la capacidad de respuesta frente al narcotráfico. Sin embargo, el debate sobre los enfoques militares versus los sociales continúa siendo tema de discusión entre expertos y políticos. La historia de Escobar también ha dado lugar a una reflexión más amplia sobre la relación entre el Estado y la sociedad civil. La emergencia de liderazgos comunitarios, organizaciones sociales y movimientos de víctimas ha sido fundamental para enfrentar los legados del narcotráfico. Estas iniciativas han promovido la participación ciudadana, la defensa de los derechos humanos y la construcción de memoria colectiva. El papel de la memoria histórica es crucial para la reconciliación. Museos, memoriales y espacios de memoria contribuyen a que las nuevas generaciones comprendan los impactos del narcotráfico y la violencia, evitando la repetición de los errores del pasado. La educación en derechos humanos y la promoción de la cultura de paz son herramientas clave para este propósito. En el plano cultural, la narrativa sobre Escobar continúa evolucionando. Nuevas producciones audiovisuales y literarias buscan dar voz a las víctimas y desmitificar la figura del capo. Artistas y creadores utilizan su obra para explorar las complejidades de la violencia, la injusticia y la resistencia, contribuyendo a un entendimiento más profundo y humano del fenómeno. El funeral que dividió a Colombia sigue siendo un símbolo poderoso de la fractura social generada por el narcotráfico. Representa el encuentro inevitable entre amor y odio, miedo y esperanza, violencia y memoria. La imagen de miles de personas despidiendo a un hombre que para muchos fue monstruo y para otros salvador, encapsula la complejidad de la sociedad colombiana. Los retos del presente y futuro incluyen la construcción de un país más justo, equitativo y pacífico. La experiencia de Escobar sirve como advertencia y guía. La necesidad de fortalecer las instituciones, garantizar el acceso a derechos fundamentales y promover la participación ciudadana es más urgente que nunca. La historia de Escobar es también una historia de resiliencia. Colombia ha demostrado una capacidad única para reinventarse y superar crisis profundas. El compromiso de las nuevas generaciones con la paz y la justicia
es una esperanza concreta para el país y la región. Finalmente, el mito y la realidad de Pablo Escobar continúan siendo materia de debate y reflexión. Su vida y muerte son un espejo donde se reflejan los desafíos y contradicciones de Colombia y América Latina. Comprender esta historia es fundamental para construir un futuro diferente, donde la memoria sirva para sanar y la justicia para transformar. El recorrido por la vida, muerte y legado de Pablo Escobar nos lleva a enfrentar preguntas complejas sobre la naturaleza del poder, la violencia y la sociedad. Su funeral, que dividió a Colombia, no solo marcó el final de un capítulo, sino que abrió la puerta a una reflexión profunda sobre los retos que enfrenta un país para superar su historia y construir un futuro diferente. Uno de los aprendizajes más claros es que el fenómeno Escobar no fue solo producto de un individuo, sino de un contexto social, político y económico que permitió su ascenso. La desigualdad, la corrupción, la debilidad institucional y la ausencia del Estado en amplias zonas fueron el caldo de cultivo perfecto para que una figura como él emergiera con tanta fuerza. En este sentido, la lucha contra el narcotráfico y la violencia debe ir mucho más allá de la represión policial o militar. Es necesario un enfoque integral que aborde las causas estructurales, la educación, el acceso a oportunidades, la justicia social y la construcción de una cultura de paz. El testimonio de las víctimas y de quienes vivieron la violencia directa es fundamental para entender la magnitud del daño causado y para diseñar políticas públicas efectivas. Escuchar estas voces es un acto de justicia y una herramienta para evitar la repetición de los mismos errores. La memoria histórica juega un papel clave en este proceso. Recordar no para revivir el dolor, sino para aprender de él y fortalecer la identidad colectiva desde la verdad. Los espacios de memoria, las investigaciones académicas y el arte contribuyen a este objetivo, ofreciendo una mirada crítica y plural sobre el pasado. La transformación de Medellín, de símbolo del terror a ejemplo de resiliencia, demuestra que el cambio es posible cuando hay voluntad política y participación ciudadana. Sin embargo, el camino no está exento de desafíos y contradicciones, y la historia de Escobar sigue siendo un recordatorio de la fragilidad de la paz y la justicia. En el plano cultural, es vital seguir cuestionando cómo se representa la figura de Escobar y qué mensajes se transmiten a través de los medios de comunicación y la industria del entretenimiento. La responsabilidad de narrar su historia con rigor, respeto y ética recae en creadores, periodistas y educadores. Finalmente, la historia de Pablo Escobar y su funeral son un llamado a la reflexión sobre la compleja relación entre violencia, poder y sociedad. Colombia continúa su proceso de reconstrucción, aprendiendo de su pasado para construir un futuro en el que la justicia y la dignidad sean para todos, sin importar su origen o condición.